Quise tratar de ver qué podía decir sobre la palabra soledad, porque esa palabra me evocó inmediatamente algunas cosas, o algunas experiencias, o algunos pensamientos que ya me habían atravesado alguna vez y que en estos días tan extraños volví a ver pasar por mi cabeza. Y lo que siempre me atravesaba cuando me atravesaba la palabra soledad, es en primer lugar la relación entre soledad y mundo común, o entre soledad y mundanidad. Entonces, es en ese sentido, soledad y mundo común, o soledad y mundanidad, que voy a tratar de pensar algunas cosas. Para empezar, hay algunas frases o algunas sentencias sobre la soledad que podrían hacer de punto de partida. Yo me pregunto, por ejemplo, si cuando oímos el "no es bueno que el hombre esté solo" del Génesis, o hasta la frase de Schopenhauer, "la soledad es el destino de los espíritus excelentes", pasando por una igualmente célebre frase de Catón, "nunca estoy menos solo que cuando estoy solo". Si cuando pensamos juntas estas frases, estamos en presencia de frases que nos están diciendo cosas totalmente contradictorias, o si hay alguna manera de entender estas frases en armonía entre ellas, de alguna manera que quiero tratar de pensar. Entonces, sin querer forzar la interpretación, diría que tiendo a pensar que si entendemos la soledad en relación con la mundanidad, entonces tal vez no tengamos que necesariamente entenderlas de manera contradictoria, o en todo caso, tiendo a pensar que si tratamos de interrogar la soledad en relación con la mundanidad, en relación con nuestra inscripción en el mundo común, tal vez podamos empezar a distinguir entre modos de nombrar la experiencia de la soledad que nos pueden permitir que estas frases, que a primera vista suenan contradictorias, opuestas, puedan tener sentido conjuntamente. Entonces, creo que si tratamos de pensar la soledad en su referencia al mundo, podemos tratar también de ahondar un poco más nuestra reflexión de aquello que puede suceder respecto de la soledad en un momento como este, es decir, en un momento en que el confinamiento nos está privando de nuestro modo habitual de estar en ese mundo común. Entonces, a partir de este punto de partida, una primera observación que pienso que uno podría hacer sería que el confinamiento nos está enfrentando a algo que tenemos todos en común, todos aquellos que estamos aislados de los demás, o aislados de todos, salvo aquellos con los que convivimos, si es que convivimos con alguien. Y diría, eso que tenemos en común sería que hemos perdido todos nuestra forma de vida cotidiana, nuestra relación física con el afuera, nuestro tránsito por lugares públicos. En otras palabras, hemos perdido, diría, nuestro modo corriente de habitar el mundo, y este modo corriente de habitar el mundo se vio interrumpido de manera brutal, prácticamente de la noche a la mañana. Entonces tenemos en común la reclusión en lo privado de nuestros hogares, o del lugar en el que estemos confinados, no necesariamente es nuestro hogar. Es decir, tenemos en común la reclusión de un modo radical en lo privado, en la que lo privado recobra este carácter de privado de despojado de, privados de lo público, privados de lo común. Es decir, privados de aquello que hace el entramado de la vida propiamente humana. Es decir, una vez más, nuestra relación habitual con el mundo ha sido cortada de raíz. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué modo esta interrupción de nuestra mundanidad impacta sobre nuestra experiencia de la soledad? O tal vez tendría que preguntarme antes, ¿cuál es la relación entre soledad y mundo? Y a partir de eso, ¿cuál es el impacto que tiene la interrupción del mundo sobre nuestra experiencia de la soledad? Entonces, para tratar de avanzar un poco en esa dirección, creo que una buena idea puede ser, tratar de distinguir entre modos distintos de lo que podemos llamar soledad,
en la relación entre soledad y mundo, y a partir de ahí ver qué podemos decir respecto de la experiencia actual de esa relación entre soledad y mundo en la situación de confinamiento. Entonces, para ir hacia allá, lo que se me ocurre es que podemos pensar que en los armónicos de la palabra soledad, tal vez podamos hacer distinciones y podamos distinguir, en primer lugar, la soledad como desolación o como ausencia radical de mundo, distinguirla de la soledad como alienación o como distanciamiento del mundo, y por fin distinguir a una y otra de la soledad como vida solitaria. Yo aclaro que pese a la tentación de ligar etimológicamente desolación y soledad, me temo que no existe ninguna relación etimológica entre ambos términos. Habría sido lindísimo que existiera, pero me parece, por lo que pude ver, que no es el caso. Y aclaro también que probablemente quienes conozcan la obra de Hannah Arendt reconozcan su presencia en las sombras cuando Arendt, en Orígenes del totalitarismo, distingue vida solitaria y soledad, que esa distinción es muy impactante, es muy iluminadora en el desarrollo que Arendt hace ahí, aunque la distinción, diría, no es una sorpresa en sí, porque en inglés corriente existen, de hecho, dos términos, que son solitude y loneliness, que distinguen lo que nosotros podemos llamar vida solitaria y soledad. Entonces, diré que si bien Arendt me ayuda siempre mucho a pensar, y también me ayuda a pensar en esta ocasión, en lo que voy a decir ahora no guardo fidelidad con el modo en que Arendt piensa esas distinciones, y además las piensa en un contexto bien distinto, y aclaro de paso que pese a las citas con las que empecé, tampoco voy a tratar de buscar ayuda en una tradición filosófica que de distintas maneras se ha interesado en el tema y que desconozco casi a la perfección. Entonces, voy a tratar de pensar de qué manera, volviendo hacia lo que decía antes, voy a tratar de pensar de qué manera en esto que tenemos en común, esto es decir, esto es, en la interrupción brutal de nuestra forma habitual de vivir en el mundo, de qué manera en eso que tenemos en común podríamos estar haciendo la experiencia de formas distintas de la soledad, es decir, de formas distintas de privación de lo común, que entonces esquematizaba recién como soledad como desolación, soledad como alienación del mundo y soledad como vida solitaria. Es decir, voy a tratar de pensar de qué maneras distintas puede afectarnos en lo que hace al modo que experimentamos la soledad esta privatización brutal a la que estamos sometidos en este momento, es decir, esta privatización entendida como privación de mundo. Entonces, en ese sentido yo diría, y esto es lo que estuve tratando de pensar, que la forma más extrema y la forma más dramática de soledad, la forma más radical de desposesión del mundo, que por lo menos cuando trato de pensar se me aparece en esta situación, es la soledad del enfermo, o la soledad del desvalido, es decir, de aquel que experimenta el abandono completo de toda dimensión propiamente humana, es decir, de toda dimensión comunicacional, relacional de la vida, y que queda encerrado en el puro cuerpo físico, es decir, en la mera vida biológica. Me parece que la situación del enfermo o del desvalido es siempre una situación de soledad extrema, siempre una situación de pérdida radical de la mundanidad, pero tengo la impresión de que esa soledad extrema se ve extremada aún más, si eso fuera posible, por la imposibilidad en tiempos de pandemia de contar con la proximidad de otras personas amadas, otras personas queridas, otras personas próximas que representan el mundo para él. Es decir, que representan la vida más allá del cuerpo sufriente, del cuerpo doliente, del cuerpo muriente. Esto es, la ausencia de esos otros que me volverían a inscribir en el mundo, es decir, la ausencia de esos otros que no son solo quienes se ocupan médicamente del cuerpo sufriente. Entonces, en una palabra, creo que esa es una forma extrema de la soledad como pérdida del mundo, incluso, diría más, incluso como pérdida de privacidad, es decir, la soledad extrema como reclusión en el cuerpo, como mero cuerpo viviente y sufriente, como desolación. Entonces, yo
casi me atrevería a decir que en la desolación el mundo está ausente de una manera radical. Ahora bien, dejando de lado esta forma extrema de soledad como desolación, es decir, como puro cuerpo viviente y sufriente, en la ausencia del otro que representa el mundo para mí, querría intentar pensar otras experiencias menos radicales. En primer lugar, la experiencia de aquel que se encuentra aislado en su hogar o donde se encuentra aislado, sin la compañía de otros, es decir, solo, pero no desvalido. Entonces, la pregunta sería, ¿qué queda del mundo para aquel que se encuentra confinado sin la presencia de otros? Y ahí se me ocurre que el aislamiento puede ser vivido como pérdida del mundo, puede ser vivido como alienación del mundo, puede ser vivido como separación de un mundo que se ha retirado o que me han retirado, puede ser esa alienación de un mundo que convoco de manera angustiosa cuando consumo noticias, cuando busco encuentros virtuales, es decir, que convoco como un mundo que no llevo en mí, como un mundo que solo puede venir de afuera y que convoco en su venida de afuera para paliar una soledad vivida únicamente como privación. Es decir, la soledad podría pensarse que aparece acá como pérdida de la mundanidad del mundo, que intento convocar como puedo para mitigar la angustia que me provoca el esfumarse de este mundo. Es decir, como pérdida de la mundanidad, que si la lleváramos a su expresión extrema, me confinaría en una soledad que se aproximaría a la desolación de la que hablaba recién. Pero creo que también es posible pensar que el aislamiento puede darse en su relación con la soledad de otro modo. Para aquel siempre que vive el aislamiento solo, es decir, sin otras personas. Es decir, el aislamiento, diría, puede llevarme a convocar al mundo en mí, es decir, puede llevarme a convocar al mundo en el diálogo conmigo mismo o conmigo misma sobre el mundo. Yo diría, ese es en buena medida el beneficio que tenemos en el encierro, quienes nos dedicamos a oficios del pensamiento, que vivimos siempre convocando al mundo en el diálogo interno que establecemos con nosotros mismos. Quiero decir, no es un beneficio que tenemos solo nosotros, pero yo diría que tenemos esa gimnasia bastante aceitada como para que en una situación de confinamiento podamos convocar al mundo en el diálogo con nosotros mismos. Entonces, la soledad de quien pone entre paréntesis el dato brutal del aislamiento para convocar al mundo en su pensamiento sobre el mundo, esa soledad yo creo que no puede privarse de manera definitiva de la relación real, física, externa, pública con los otros, es decir, su diálogo consigo mismo es un modo de continuar su relación con el mundo y no es su relación originaria con el mundo y de algún modo, podemos decir, necesita volver al mundo para seguir perteneciendo a él. Pero tal vez para quien encuentra en el aislamiento al que lo destina el confinamiento, ese modo de reencontrar en el diálogo consigo mismo, aquel que es en el mundo, pueda en la soledad, por un tiempo, como digo, que no sé cuál puede ser, edificar un espacio de mundanidad, de diálogo, en el que la vida solitaria no amenace con volverse soledad en el sentido de alienación del mundo. Y por fin quiero preguntarme, ¿qué pasa con la soledad para aquellos que viven el confinamiento no solos, sino con otros? Y creo que ahí también es posible imaginar distintas variaciones de la relación entre soledad y mundo. Y yo puedo pensar que una experiencia de esta relación entre soledad y mundo para quienes viven el confinamiento en compañía de otros, puede ser la experiencia de quienes, rodeados por nuestros afectos más cercanos, podemos
aunque más no sea por un tiempo o en circunstancias, disfrutar de la soledad en tanto difuminación del mundo. Esto es, puede ser que encontremos placer en la reclusión en lo privado, en la abstracción de la presencia del mundo, en esta separación brutal respecto del mundo. Es decir, que encontremos en el amor, en la seguridad de lo privado y de lo íntimo, una suerte de coraza que nos protege del mundo, es decir, que nos protege de los cruces, de los intercambios, de las exigencias de la vida en comunidad. Acá, nuevamente, ¿por cuánto tiempo esto puede disfrutarse sin necesidad de recuperar el mundo? Tampoco lo sé, pero diría que cuando pensamos esa relación entre soledad y mundo, o entre confinamiento y mundo, pensaría que no hay ahí una experiencia de la alienación del mundo como soledad, sino más bien una experiencia en la que la alienación del mundo se nos aparece más bien como algo que nos protege, como algo que nos cobija. Pero claramente pienso también en la experiencia en la situación de confinamiento, en la que la compañía permanente de otros en un espacio cerrado puede, por el contrario, volverse difícilmente soportable. Y ahí, en esos momentos, la compañía de los otros, lejos de representar estas bonitas bondades de los afectos privados a los que hacía referencia después, nos puede traer a primer plano la soledad como alienación del mundo. Es decir, la soledad a la que nos destina la interrupción de nuestra vida mundana, la soledad a la que nos destina la ausencia de cruces, de intercambios, de pluralidades y de diferencias. Y yo diría más, esta soledad como alienación del mundo, es probable incluso que uno la viva como pérdida de uno mismo, es decir, de las diferencias que me constituyen a mí misma, en tanto cuando habito el mundo, habito a la vez varios mundos en los que me muestro de diversas maneras, y en la privación de ese mundo quedo reducida a un aspecto absolutamente pequeño, privado, de ese uno mismo que soy. Y creo también que en la vida con otros en confinamiento, es decir, en esta experiencia de vivir con otros, en esta soledad como alienación del mundo a la que me refería recién, creo también que en esa experiencia es posible que podamos encontrar el modo de recrear un espacio de soledad como vida solitaria, a la que me refería antes, es decir, un espacio donde encontrar el mundo en mí misma, para encontrarme en ese espacio de soledad precisamente con aquella que soy, o con aquellas que soy, fuera del confinamiento, cuando soy en la vida mundana. Es decir, es posible tal vez reencontrar el mundo del que hemos sido apartados brutalmente en esta pluralidad del sí mismo, es decir, en el reencuentro con quien soy cuando soy en el mundo. Y querría terminar por fin con dos aclaraciones. La primera, por supuesto, nuestras experiencias de la soledad en el confinamiento pueden ser o probablemente sean un entramado de todas estas que acabo de tratar de pensar, o de buena parte de ellas, pero lo que me interesaba pensar es de qué modo la soledad es, ante todo, soledad respecto de nuestra mundanidad, y de qué modo entonces lo que está en juego en las experiencias de la soledad es esta difuminación, es esta desaparición del mundo, o esta posibilidad de seguir siendo aquello sin lo cual dejamos de ser lo que somos, esto es, personas que somos porque somos en el mundo. La segunda aclaración es que cuando trato de pensar en estos armónicos de la soledad, por supuesto no se me escapa que lo que llamo la pérdida del mundo no es solo la pérdida de una dimensión de la condición humana que hace a la pluralidad, es decir, de aquello que nos hace en este sentido propiamente humanos, porque la pérdida de mundo puede ser también la pérdida de acceso a una dimensión donde se da la mera supervivencia. Esto es, la angustia del confinamiento no es, por cierto, la misma para aquel que en esa pérdida del mundo ha perdido no solo la dimensión mundana de su vida, sino que ha perdido la posibilidad de acceder a un afuera en el mundo
desde donde puede proveerse un sustento mínimo material a él mismo, a ella misma o a su familia. Pero yo estoy acá tratando de poner el centro, no en la pérdida del mundo en tanto tal, sino precisamente en la soledad, y en esa dirección tiendo a pensar, por lo menos en este estadio de lo que puedo llegar a pensar hoy, que si bien con la relación, con la angustia, con la dimensión de angustia, no puede sustraerse de ninguna manera al drama de la supervivencia material, cuando pensamos en la relación con la soledad, esta relación con la soledad no está en relación directa, me parece a mí, con la supervivencia material, sino que está en relación directa con nuestra condición mundana en tanto tal, es decir, nuestra condición de hombres y mujeres que habitamos un mundo hecho de relaciones, de escenas, de entramados, de intercambios plurales. Y entonces, ahora sí, para cerrar y para volver al principio, porque ya se está haciendo un poco largo esto, en el Génesis, como no es bueno que el hombre esté solo, Dios le crea un mundo de animales, de plantas y de personas. Yo creo que podemos decir que en el elogio de Schopenhauer de la soledad, encontramos el elogio de aquel que encuentra en la soledad la posibilidad de recrear el mundo en el pensamiento. Porque me digo, si no es sobre el mundo, ¿sobre qué diablos podría estar pensando ese filósofo en la soledad? Y por último, en la frase de Catón, resuena la pluralidad, que es antes que una experiencia íntima, una relación con el mundo, y resuena la pluralidad entonces del diálogo conmigo misma, que trae el mundo a ese diálogo, y es ahí en ese estar sola conmigo misma, donde, para seguir haciendo citas célebres, para decirlo con Sócrates, soy dos en uno, pero el dos, insisto en esto, solo lo conozco porque lo habito como pluralidad en el mundo común. Entonces, si para decirlo de un modo bien banal, la mala soledad es pérdida de mundo, la buena soledad es una experiencia que solo puedo tener porque habito el mundo plural y traigo el diálogo conmigo misma a esa pluralidad del mundo. Y acá sí paro. Muchas gracias. No creo que haya mucho que agregar a esta reflexión previsiblemente brillante, pero excesivamente brillante. Y sin embargo, yo quisiera hacer unas preguntas para oírte un poquito más sobre algunos matices de lo que dijiste. Estamos hablando de la soledad del confinamiento, que no es la misma soledad que la soledad del caminante en el bosque. Quiero decir, el confinamiento como algo que nos obliga a esa soledad tiene alguna diferencia, y una diferencia me parece que es la de lo que ocurre con el cuerpo. En este confinamiento nuestros cuerpos se han convertido en básicamente funciones biológicas. No hacemos con ello nada de lo que hacemos cuando lo único que hacemos no es darle vida biológica a nuestros cuerpos. Cuando caminamos, cuando vamos a tomar un café, cuando subimos a un colectivo para desplazarnos a algún otro sitio, estamos en una situación en la que durante días y días y días las funciones son las de la reproducción de la vida en relación con el cuerpo, y todo lo demás tiene otra dimensión. Eso creo que agrega algo, porque o introduce alguna particularidad a la experiencia del confinamiento y de la soledad asociada con el confinamiento. A ver, trataría de pensar qué es lo que agrega a la soledad, digamos, porque de lo que estoy tratando De acuerdo. estoy tratando de pensar no es el confinamiento, sino que es la soledad. La soledad en el confinamiento. Sí, sí, tal cual, la soledad en el confinamiento. Entonces, pensando tu paseante en el bosque, ¿no? O el paseador solitario de Rousseau. De algún modo lo que yo creo es que en los modos de vivir la soledad
no como pérdida de mundo, sino como capacidad de recrear el mundo en uno mismo, es la de recrear de algún modo esa experiencia del paseante solitario. Entonces, el paciente solitario va paseando, va pensando, va observando el mundo, va estando en una relación con el mundo, pero no necesariamente está pensando u observando el mundo por el que va paseando. Del mismo modo que yo cuando estoy en mi escritorio o pensando para esto, no estoy necesariamente pensando exactamente en aquello que me rodea, sino estoy pensando en el mundo. Eso por un lado. Y respecto del cuerpo y las vidas biológicas, yo creo que de todos modos, y esto ya, digamos, pero ya excede el tema de la soledad, entonces no sé si meterme, pero de todos modos, me parece que en la soledad en relación con la vida biológica, creo que a mí se me presenta muy fuertemente como esto de nada más que vida biológica, es decir, en el cuerpo sufriente, en el cuerpo doliente, en el cuerpo del anciano desprotegido, desvalido, no de cualquier persona, de Pache, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no de cualquier persona de más de 70 años. Y ahí sí se me presenta la soledad como nada más que vida biológica. Pero si no, en el confinamiento no se me presenta de ninguna manera necesariamente la soledad como nada más que vida biológica. Y yo tengo dos comentarios. Estoy muy impresionado con lo que preparaste, creo que es una cosa maravillosa y te agradezco mucho para empezar. El primer comentario es un comentario petrarquiano, ¿no? Porque Petrarca escribe en algún momento, no se sabe bien cuándo, entre 1745, por ahí, quizás un poco después, un tratado que se llama De vida solitaria, ¿no? Donde él proclama la vida solitaria como la vida mejor, como la vida a la que él quiere dedicarse, que es una vida de contemplación que permite no solamente dedicarse a la contemplación de las letras y de la filosofía, sino también dedicarse a la contemplación de la divinidad. O sea, no es solamente una soledad inmanente y en ese sentido moderna como la que vos delineabas, sino también una soledad que tiende a la trascendencia, ¿no? Y a la trascendencia en el sentido que Petrarca podía dar a la trascendencia, que es una trascendencia que se orienta a lo divino, ¿no? Pero Petrarca también le escribe una carta a un amigo y le dice, yo soy un hombre que está partido al medio. Por un lado, quiero participar de la vida del mundo, de la vida de la sociedad, de la vida de la ciudad, y por otro lado, me preocupa la salvación de mi alma. Entonces, soy al mismo tiempo ese hombre que quiere la vida contemplativa y la vida solitaria, y ese hombre que quiere la vida de la ciudad, la vida del mundo, la vida de la mundanidad. Con la peculiaridad de que Petrarca tenía la posibilidad de vivir ambas vidas y de decidir cuándo dedicarse a la vida contemplativa y cuándo dedicarse a la vida activa, digamos. Un componente de nuestra vida actual es que, por un lado, somos personas modernas y por ende nuestra vida en común tiende a ser, nuestra vida en común y nuestra vida contemplativa tiende a ser una vida más inmanente que trascendente. Y por otro lado, en esta circunstancia en particular, estamos hasta cierto punto obligados a esa vida solitaria, y en consecuencia estamos obligados a repensar la forma en la que relacionamos, como bien decías vos recién, esa vida de contemplación y de soledad con esa vida de reflexión sobre el mundo, ¿no? Entonces, ahí no sé si hay una pregunta, más un comentario, y quizás si hubiera una pregunta ahí es, en todo el análisis que vos hiciste recién, es un análisis eminentemente moderno, en esa soledad es una soledad de nosotros frente al mundo, y en el que esa parte de trascendencia, que es muy importante incluso para muchos de nuestros contemporáneos, no está. Entonces, te pregunto si pensaste eso en algún sentido o no. Yo, Eso, y después tengo otra, pero es mucho más menor. Yo creo que no lo pensé, digo, probablemente la última razón sea por moderna, pero la razón que me aparece más inmediatamente no es por moderna, sino por la tradición de pensamiento en la que yo me siento más cómoda. Y que no es necesariamente la moderna, pero es una tradición que también tiene sus raíces, digamos, clásicas, pero que no es, digamos, que no se establece en relación con la divinidad. Entonces, que se establece en una relación en la que lo primero, digamos, es el mundo,
y yo en mi situación en ese mundo, pero que no se establece en relación con la divinidad. Y por eso la referencia a Arendt, bueno, en ese sentido obviamente es bastante obvia, pero las referencias de Arendt remiten a una manera de leer esa tradición de la filosofía que no está en relación con la divinidad, pero sí está en relación con la pluralidad y con la alteridad. Entonces creo que es probablemente por moderna, probablemente por extremadamente laica, pero también por inscribirme en una tradición de pensamiento que deja eso afuera, sí. Pero sí, podría perfectamente ser otro apéndice, digamos, a tratar de pensar estas situaciones de la relación de la soledad con el mundo, ¿no? Sí, y después tengo una pregunta más, pero realmente no tengo clara la respuesta, entonces que quería quizás invitarte a pensarlo conmigo y lo voy a hacer en voz alta, que es la experiencia del confinamiento y de la salida al mundo también tiene otra cara de la soledad y del aislamiento en el sentido de alienación, que es algo que vos tocaste en algún momento cuando ponías más temprano, que es para las personas para las cuales la alienación en el mundo implica la posibilidad de refugiarse de los peligros del confinamiento en familia, digamos. Entonces, ahí no hay soledad en ninguno de los dos casos. Hay soledad como alienación cuando salís al mundo, hay comunidad como amenaza cuando estás confinado en tu casa, y la soledad como alienación no es una soledad contemplativa, sino que es una soledad que te protege de los peligros del lugar donde deberías estar protegido, que es tu hogar, digamos. ¿Hay un aspecto positivo de la soledad como alienación en la calle? Digamos, esa sería mi pregunta. Sí, no estoy segura de haberla captado totalmente, porque en realidad yo creo que en lo que vos acabas de decir se solapan dos distinciones que yo hice. Una, aquellos que viven la alienación del mundo como refugio en lo privado, y otra, la de que viven la alienación del mundo como alienación del mundo, es decir, como pérdida de un lugar que sienten que es ahí donde son ellos lo que son. Entonces, es como que se me solapan las dos distinciones, y entonces tu pregunta final, digamos, en la que me gustaría, digamos, también tratar de pensar, si yo la entiendo bien, es si hay algo si hay algo que en lo que nuestra existencia en el mundo nos protege de lo privado. Yo diría radicalmente sí, solo que no lo diría en ese sentido, porque para mí somos primero en el mundo. Entonces, la idea de que nos protege me parecería invertir la relación entre qué es lo que somos primero. Pero sí, creo que, para decirlo a la negativa, la reclusión en lo privado puede ser un peligro en aquello que nos separa del mundo, de un mundo que nos protege, y que nos protege, diría, digamos, que nos alberga como seres múltiples, es decir, en el que no somos únicamente aquello que somos en el mundo privado. Pero tendría que pensarlo más, pero iría por ese lado. Claudia, cuando hablabas de estar en el mundo, decías, allí estamos en un sistema de relaciones, escenas y entramados, relaciones, escenas y entramados. Por supuesto, son tres figuras sustitutivas una de las otras. Relaciones, bueno, escena es donde se operan las relaciones y los entramados, pero en todos los casos se supone que hay alguna actividad que es distinta de la actividad del pensamiento. Quiero decir, relacionarse supone algo distinto que pensar en la relación con el otro. En cambio, en la soledad, esas acciones desaparecen, o la suposición de acciones que no sean el pensar desaparecen. ¿Cuál es la tensión entre la contemplación y la acción y la soledad y la mundanidad? A ver, voy a tratar de responder. Creo que entiendo. Yo lo diría, supongo que lo diría un poco diferentemente, en el cual, de un modo en el que no se opondrían de manera tan radical acción y contemplación. Es decir, cuando yo estoy en el mundo, y esta es una situación
esta que estamos viviendo, o sea, nosotros estamos interactuando y estamos pensando. O sea, yo no estoy en la mera contemplación, ni ustedes tampoco están en la mera contemplación. Estamos interactuando, estamos en una escena, estamos constituyendo un entramado y al mismo tiempo estamos pensando. Del mismo modo, creo que en la idea, digamos que tira Arendt en este caso, de Catón, nunca estoy menos solo que cuando estoy solo, es que también el pensar no es pasividad, es un tipo de actividad en el que el mundo aparece traído por mí a esa actividad. Entonces, si uno lo piensa de ese modo, creo que ya el modo en que vos lo dijiste recién se difumina, ¿no? Y deja de estar, deja de pensarse en oposición, pero no sé si te estoy respondiendo. Sí, sí, sí me respondés. Nico, ¿algo más? No, agradecerle mucho a Claudia que se haya tomado el tiempo de hablar con nosotros y de pensar con tanta profundidad una cosa tan fundamental para todos hoy como es esta. Yo les agradezco muchísimo para ustedes, la verdad que me resultó extremadamente placentero, placentera la idea, primero me parece una idea fantástica y luego muy placentero el ejercicio de tener que tratar de pensar sobre esto. Así que muchísimas gracias a ustedes y también por sus preguntas.